Bueno, para mí es un placer estar acá, una vez más en Colombia, es mi tercera vez y es un placer estar entre amigos. Me gustaría agradecer la invitación de la comisión organizadora y también toda la ayuda que pasamos ayer. Fue un trabajo en equipo, ¿no? Todo el mundo se ayudó. Yo y Marcelo íbamos para un lado, para otro por horas. Y cambiaron el vuelo de Marcelo como 4 veces. Y bueno, pero eso mostró que realmente el grupo es muy unido y tenía que salir este congreso como realmente está saliendo porque todo el mundo lo merece. Eh, entonces hablamos ahora, estuvimos discutiendo Marcelo y el otro doctor de Colombia sobre el rol de los métodos de imagen en la enfermedad coronaria y vamos a ir un poquito más allá de la enfermedad coronaria. Y la verdad que cuando Marcelo puso el futuro de la cardiología nuclear, pienso que tenemos que desarrollar ocupar otros espacios en la cardiología y la parte de la enfermedad infiltrativa, particularmente de la amiloidosis cardíaca y la infección con PET, me parece que desde el punto de vista de rutina clínica ya la estamos ocupando bastante bien. Claro que existen otras cosas en el futuro que se mostró, por ejemplo, imagen molecular, pero por lo menos en algunos centros y en mi centro ocupamos un espacio muy grande en la evaluación diagnóstica de la amiloidosis cardíaca. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los red flags, las banderas rojas, cuál es el rol de la multimodalidad y cómo se debe hacer la evaluación de una forma racional y no usar de una manera irracional los métodos diagnósticos. Y les voy a mostrar algunos casos clínicos para ejemplificar eso. Bueno, la idea acá no es revisar amiloidosis cardíaca. Estoy seguro que todos conocen los tipos, existen otros tipos menos frecuentes, pero los más frecuentes y lo que se ve en la práctica clínica es la de cadenas ligeras, livianas, que es la L, y el TTR, que puede ser wild type, o por mutación genética la variante genética, ¿no? Hereditaria. Bueno, lo que se ve hoy, cuando se hablaba sobre amiloidosis cardíaca hace 10, 15 años atrás, prácticamente nadie hablaba de eso en pocos centros de pesquisa, ¿no? Centros de referencia, pero uno ve que en los últimos años hubo una explosión de evidencia en la literatura y eso se refleja también en las guías publicadas, en los position statements, que las grandes sociedades empezaron a posicionarse sobre la amiloidosis cardíaca, la forma de diagnosticar, la forma de tratar. Entonces las sociedades europeas, las sociedades americanas, múltiples sociedades americanas, nuestra sociedad brasilera en el 2021 también se publicó un posicionamiento sobre el diagnóstico y tratamiento de amiloidosis. O sea, hoy es una enfermedad que se publica, se discute bastante en todos los congresos de cardiología. Siempre hay actividades sobre amiloidosis cardíaca, una cosa que no se veía hace 10 años atrás. Bueno, y antes, cuando se empezó a hablar sobre amiloidosis cardíaca, se imaginaba apenas el escenario clínico del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que era, digamos, la presentación típica. Pero uno sabe hoy, cuanto más se estudia, más se ven pacientes, que esa obviamente es una de las formas más frecuentes, pero existen diferentes formas de presentación, como la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, miocardiopatías hipertróficas, la estenosis aórtica cada vez más se reconoce como una presentación con estenosis de bajo flujo, bajo gradiente, y otras manifestaciones extracardíacas como principalmente el síndrome del túnel de Carpo bilateral. Y es fundamental que para hacer el diagnóstico, es una cosa obvia, pero para hacer hay que pensar en amiloidosis cardíaca. Y para pensar hay que conocer lo que se llaman de banderas rojas, las red flags. Entonces, yo no voy a decir todas las banderas rojas que están acá, pero siempre en un paciente con un grosor de ventrículo izquierdo, por lo menos de 12 milímetros. Y por lo menos una de esas banderas rojas hay que pensar desde solo puramente la manifestación de insuficiencia cardíaca en un paciente de más de 65 años o un paciente que ya no empieza a tener hipotensión con
con las medicaciones para presión, hipertensión, pacientes con síndrome del túnel del carpo y cosas simples como por ejemplo una discrepancia entre el electrocardiograma y el hallazgo de una ecocardiografía. Entonces son cosas que nos tienen que hacer pensar en amiloidosis cardíaca. Y entonces en este momento cuando se piensa en amiloidosis cardíaca, existen innumerables métodos de imagen que pueden ayudar. El más común, el más frecuente, el más disponible, obviamente que es el ecocardiograma. Y el ecocardiograma va a mostrar exactamente ese aumento de grosor de por lo menos 12 milímetros, puede demostrar otros hallazgos como aumento viatrial, una granularidad en la pared ventricular, pero con la herramienta que es el strain, quien dispone de esas herramientas, tiene un hallazgo típico que es lo que se llama en español de bandera de Japón, ¿no? Que es la preservación del strain en la punta del corazón. Entonces, el ecocardiograma nos ayuda a pensar en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, pero es insuficiente para distinguir el tipo de amiloidosis cardíaca. De la misma manera, la resonancia también nos ayuda a pensar en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y existen diferentes hallazgos. El más simple, que sería el aumento de la espesura del grosor del ventrículo izquierdo, como también otros hallazgos como la impregnación por gadolinio difusa, y para quien tiene herramientas más modernas como el mapa T1 y el volumen extracelular que están aumentados, todos esos hallazgos también hacen el diagnóstico de amiloidosis. Hay que pensar en el diagnóstico, pero es insuficiente también para distinguir entre el tipo AL y el tipo TTR. ¿Y por qué eso es importante? No es solo porque es un ejercicio académico, vamos a hacer el diagnóstico, porque ahora existen tratamientos para la amiloidosis cardíaca de tipo TTR. Entonces es importante tipificar la enfermedad, y no solo como un ejercicio diagnóstico para mejorar, pero también para mejorar el pronóstico del paciente. Y ahí entramos nosotros en la cardiología nuclear. La cardiología nuclear nos ayuda a tipificar de una forma no invasiva si el paciente tiene una amiloidosis de tipo AL o TTR. Inicialmente con las imágenes planares usando una comparación de la captación del radiotrazador, normalmente pirofosfato, pero puede ser quien dispone de HMDP o de EPD también puede ser utilizado. Entonces se hace una comparación en relación a la captación del hueso, y si no hay captación es 0, grado 0 de Perugini. Si es una captación inferior a los arcos costales, al hueso, es tipo 1, si es igual, tipo 2, y si es más captante que el arco costal, que los huesos, es tipo 3. Y la captación 2 o 3 está relacionada al diagnóstico de amiloidosis de tipo TTR. La relación corazón-pulmón contralateral se utiliza muy poco, cada vez menos. En las guías se sugiere que eso sea utilizado apenas en casos equívocos, pero lo que es fundamental hoy es hacer el SPECT. El SPECT o el SPECT-CT, si tenemos SPECT-CT como hemicentro mejor, pero el SPECT es fundamental porque consigue diferenciar, yo le voy a mostrar un ejemplo después, de lo que es la captación real en la pared ventricular de lo que es el pulso sanguíneo. Principalmente eso es más frecuente en pacientes que tienen disfunción ventricular. Entonces, en una situación en que el paciente tiene sospecha clínica de amiloidosis cardíaca y tenemos un SPECT positivo y excluimos la enfermedad hematológica, la gamopatía monoclonal, este paciente con un grado de presión muy grande debe tener amiloidosis cardíaca de tipo TTR. ¿Por qué hay que hacer el estudio hematológico y excluir la enfermedad monoclonal? Porque aproximadamente 20% de los pacientes que tienen AL pueden tener pirofosfato o otro marcador positivo. Este es un estudio que es un divisor de aguas que fue publicado en el 2016 por el doctor Gilmore, que estudió exactamente eso, en pacientes que tenían una captación grado 2 o 3 con el espectro con pirofosfato y una ausencia de gamopatía monoclonal. Estos pacientes tenían el diagnóstico de amiloidosis del tipo TTR sin la necesidad de biopsia. Entonces, esta es
una publicación que es fundamental para empezar a entender mejor en el flujo diagnóstico cuál es el rol del centellograma con marcadores de hueso. Y empezaron a surgir flujos diagnósticos para incluir el rol, entender el rol de la multimodalidad en la evaluación diagnóstica del paciente con amiloidosis. Este es uno de los primeros, publicado por Hanna, que en el paciente que había sospecha clínica de amiloidosis cardíaca y que existía un ecocardiograma o una resonancia sugiriendo amiloidosis cardíaca, se pide primero un estudio para excluir o confirmar gamopatía monoclonal en la sangre, en la orina, y si no hay, ahí sí pedir el estudio con pirofosfato. Y si el estudio es positivo, como les mostré, grado 2 o 3, el paciente tiene amiloidosis tipo TTR y se pasa a hacer el secuenciamiento genético para definir el tipo, si es wild type o si es genético, no hereditario. Al paso que si el paciente tiene enfermedad hematológica, gamopatía monoclonal, en el principio del flujo diagnóstico ya no se piensa más en hacer un estudio con pirofosfato y sí una evaluación hematológica y biopsias de tejido periférico y quizás una biopsia endomiocárdica. Entonces, este fue el primer flujo que fue sugerido, que era primero definir si hay enfermedad hematológica o no para después pedir el pirofosfato. El posicionamiento brasilero sigue por la misma orden diagnóstica. Se divide en dos rutas: ruta cardiológica cuando no existe enfermedad hematológica y ruta hematológica cuando existe gamopatía monoclonal. De la misma forma, el mismo racional que el flujo americano. Pero eso no es lo que normalmente nosotros vemos en el mundo real. En el mundo real, no sé acá en Colombia, pero en Brasil y en otros lugares del mundo, a veces la investigación hematológica demora un poco. Entonces se piden las dos cosas al mismo tiempo. Y es así que el posicionamiento europeo coloca en su guía. Se piden las dos cosas al mismo tiempo. Se pide el estudio de gamopatía monoclonal y se pide el estudio, el SPECT, con DPD, pirofosfato o HMDP. Bueno, y acá tenemos entonces 4 escenarios en que se puede encontrar el paciente. El primero es, se hacen las pruebas y el paciente no tiene un SPECT positivo y no tiene pruebas hematológicas positivas. Todo es negativo. Bueno, en este caso es muy poco probable que este paciente tenga amiloidosis cardíaca. Pero si existe una sospecha clínica muy importante, el paciente debe seguir la investigación, muchas veces con una resonancia. En la otra parte, en el otro lado, existe el caso en que el paciente tiene un test hematológico negativo, pero la prueba con pirofosfato es positiva. Entonces, el escenario típico en que la cardiología nuclear ayuda mucho, o sea, un grado 2 o 3, sin gamopatía monoclonal, este paciente tiene entonces amiloidosis cardíaca y se busca entonces el tipo, si es TTR, wild type o es hereditaria, genética. Si las pruebas son positivas, las pruebas hematológicas, tenemos dos situaciones. Si las pruebas hematológicas son positivas y el pirofosfato es negativo, probablemente ese paciente va a tener amiloidosis cardíaca de tipo AL. Ahora, si las dos cosas son positivas, tanto el pirofosfato como el test hematológico, la gamopatía monoclonal, el paciente necesitará obligatoriamente para el diagnóstico hacer una biopsia, normalmente cardíaca. Empezamos revisando en teoría, vamos a ver en la práctica cómo eso funciona y esos tipos de escenarios. Este fue uno de los primeros pacientes que nosotros estudiamos en Porto Alegre. Era un paciente que empezó a tener una peora de los síntomas y del examen físico, una peora de la insuficiencia cardíaca progresiva en las últimas semanas. Él mostrábase más congesto, con edema de las piernas, y el médico tenía un electrocardiograma desde 2018 y le repitió el electrocardiograma y se ve que hubo una reducción del voltaje del QRS.
Entonces eso le llamó la atención al médico, como si fuera un posible red flag, le pidió un eco y el eco tenía una espesura de 15 milímetros en el ventrículo izquierdo. Entonces era un paciente que tenía una progresión de la encefalopatía cardíaca, tenía hipertrofia ventricular y una disminución del voltaje en el QRS en relación a un electrocardiograma previo. Bueno, ¿qué el colega hizo? Pidió un estudio de pesquisa de gamopatía monoclonal y un pirofosfato todo al mismo tiempo. El estudio de gamopatía fue negativo, la imagen planar ya muestra una captación importante, y esto es el primer ejemplo, ya que le mostré que es muy lindo, parece un MIB, ¿no? Pero es un pirofosfato. Este paciente entonces tenía una gamopatía negativa y un pirofosfato positivo con sus red flags. Este paciente tenía entonces ya el diagnóstico de amiloidosis de tipo TTR, faltaba entonces el secuenciamiento genético que mostró una mutación genética. Este paciente es el clásico. Gamopatía negativa, pirofosfato positivo y fue positivo incluso para la mutación genética. Entonces acá, en el escenario de la guía europea, entra en la presentación típica y en el rol típico de la cardiología nuclear. Vamos para otro caso. Un paciente que se presenta con una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, con una disfunción ventricular, con una fracción de eyección de 40%, con 12 milímetros de grosor de espesura ventricular y tenía una fibrilación atrial también. Bueno, el médico pidió una resonancia para entender mejor lo que estaba pasando y en esa resonancia se detectó no solo una impregnación difusa del gadolinio en el ventrículo izquierdo, como también un aumento del volumen extracelular de 47% y un mapa T1 aumentado. O sea, entonces tenía hallazgos que sugerían una enfermedad infiltrativa y una posible amiloidosis cardíaca. Se pidió, este no está tan lindo cuanto el otro, como el MIB ese que me gusta mostrar, pero se pidió el pirofosfato y un estudio hematológico al mismo tiempo. El pirofosfato era positivo, ¿no? Grado 3 como el otro, pero vino un componente monoclonal lambda. Entonces el paciente tenía un pirofosfato positivo, un paciente con alta sospecha de amiloidosis cardíaca, pero también una inmunofixación positiva con un componente lambda. ¿Qué se hizo en este caso? El SPECT, como les dije a ustedes, cuando el SPECT es positivo, en 20% de los casos el paciente puede tener una amiloidosis cardíaca de tipo AL. Entonces hay que seguir la investigación. No se puede definir con lo que tenemos nosotros si es TTR o si es AL. ¿Qué se hizo? Se buscó entonces hacer una biopsia de tejido periférico de médula ósea que fue negativa para amiloidosis. Nosotros tenemos un grupo de insuficiencia cardíaca en el hospital y específicamente un pequeño grupo de amiloidosis, de un grupo que se dedica a eso. Entonces fue para esta clínica de insuficiencia cardíaca, fue negativo para amiloidosis y se buscó entonces definir si tenía amiloidosis en una biopsia de gordura, que también fue negativo. ¿Qué se hizo? Teníamos entonces un pirofosfato positivo, una cadena lambda apareciendo y nada en los tejidos periféricos para definir si había amiloidosis o no. Se hizo entonces una biopsia cardíaca, una endomiocárdica, que mostró entonces que el paciente tenía amiloidosis cardíaca. Entonces en este caso entra a donde, bueno, incluso hizo también una espectrofotometría porque faltaba tipificar el tipo de amiloidosis que estaba comprometiendo el miocardio y la espectrofotometría mostró que era una amiloide del tipo TTR. Entonces hizo el cardapio completo. ¿A dónde entra esto en el escenario clínico? Este paciente entra en la punta de la derecha, como les mostré, un paciente que tiene un grado 3,
pero tiene un test hematológico positivo, tenía cadenas lambda. Entonces, este paciente obligatoriamente va a tener que hacer biopsia. No hay cómo hacer diagnóstico no invasivo de amiloidosis cardíaca en este paciente. Y este paciente entonces muestra que muchas veces el paciente puede tener una enfermedad hematológica, una gamopatía, pero puede tener el componente TTR comprometiendo el miocardio. Entonces, las dos cosas pueden coexistir. Este paciente podía tener tranquilamente también una L, pero en este caso la biopsia mostró TTR. Este es un caso de hace menos de un mes. No sé si el electrocardiograma está claro, pero es un paciente de 72 años con fibrilación arterial, insuficiencia cardíaca, y le hicieron un electrocardiograma bajo voltaje. El eco mostraba 14 milímetros de grosor, de espesura ventricular, una fracción de eyección preservada y una dilatación biatrial. Entonces tenemos ahí red flag, tenemos un baja voltaje en el electro en un paciente con una espesura ventricular, un señor de más de 65 años con insuficiencia cardíaca. Se pensó en amiloidosis. Se hizo la pesquisa de gamopatía monoclonal, que fue negativa, y el SPECT, en la imagen planar no mostró nada, pero siempre hay que hacer el SPECT. El SPECT también no mostró nada, diferente de los otros dos casos. Entonces, tenemos un paciente con una alta sospecha de amiloidosis, con una gamopatía negativa, y el SPECT fue negativo. La médica seguía sospechando de amiloidosis cardíaca, hizo una resonancia. La resonancia mostró un comprometimiento difuso de captación de impregnación de gadolinio, un aumento de volumen extracelular y un aumento del mapa T1. Hizo una biopsia cardíaca. La biopsia cardíaca mostró mostró la amiloidosis, y el estudio fue negativo para mutaciones genéticas. Entonces, este paciente entra en el otro escenario, en el primer escenario que les mostré según las guías europeas. El paciente tenía grado 0, no tenía ningún componente monoclonal, pero tenía alta sospecha clínica de amiloidosis cardíaca. ¿Qué se hizo? Una resonancia. La resonancia mostró que había una gran posibilidad del paciente tener amiloidosis y se prosiguió para la biopsia. En este caso, lo más típico que se podría pensar es que era una mutación genética, porque existen algunas mutaciones genéticas que no captan pirofosfato, que el pirofosfato es negativo. Pero en este caso, para sorpresa de nosotros, no fue detectada ninguna mutación genética, y lo que fue detectado fue una amiloidosis cardíaca del tipo TTR wild type. Es raro. Yo estuve hace poco tiempo en el Brigham y conversando sobre algunas cosas, y le pregunté a la doctora Sarah Cuddy sobre este caso, y ella me dijo que es raro, pero ellos tuvieron un caso muy parecido. Entonces, el mensaje de este caso es el siguiente: cuando hay sospecha clínica, mismo que todos los datos sean inconclusivos, hay que seguir la investigación, ¿no? Cuando la clínica es soberana. Entonces, si el paciente tiene una alta sospecha clínica y los datos son conflictantes, los datos son negativos, en el final hay que hacer una biopsia para hacer el diagnóstico. Es la punta del iceberg, ¿no? Pero son casos que existen. Bueno, ¿cuáles son las situaciones más comunes? Se me apagó el cronómetro, perdí el tiempo acá, pero está. Ya estoy terminando esta parte. Falsos positivos, lo más común, como yo les dije, no llega a ser un falso positivo, pero 20% de los casos de pirofosfato o otros tipos de marcadores positivos pueden ser debido a amiloidosis del tipo AL. Y una situación clínica que no es incomún en la rutina es blood pool, principalmente en pacientes con disfunción ventricular. Entonces, en esos casos la imagen planar puede ser dudosa, por eso siempre hay que hacer el SPECT. Es mala técnica no hacer el SPECT en un estudio para amiloidosis cardíaca. Y la principal causa de falso negativo son las mutaciones genéticas, algunas raras, pero que existen.
¿no? Y se pueden ver. Y también cuestiones técnicas como, por ejemplo, hacer una adquisición muy tardía, que se pierda el timing. Y cada vez más se define que a veces cuando la enfermedad está recién en el principio, el estudio con SPECT puede ser negativo. Este es un ejemplo de nuestro hospital de un paciente que tenía una imagen planar ahí con una captación dudosa en la proyección de la área cardíaca y el SPECT muestra claramente que es negativo, todo es blood pool, por eso que es importante siempre hacer el SPECT. Eso es obligatorio, fundamental y como le dije, mala técnica si uno no hace. Bueno, existen, ahora cada vez más se valora la cuantificación, se habló mucho de cuantificación de flujo acá, entonces cuanto más se puede cuantificar la enfermedad, mejor se hace el diagnóstico y mejor se define el pronóstico. Como les dije, la relación corazón-pulmón contralateral se usa muy poco porque es casi como tirar una moneda para arriba. Aproximadamente mitad de los casos de pirofosfato positivo pueden tener una relación normal. Entonces la relación se usa puramente para casos dudosos y eso está incluso escrito en la guía que la doctora Sharmila es la primera autora. Entonces la cuantificación es muy importante y hoy actualmente existen varios estudios como del grupo de Brigham que es liderado en este aspecto de research por la doctora Dorbala, tratando de hacer cuantificación para definir mejor la carga de amiloides en el ventrículo izquierdo y también definir el pronóstico. Como el doctor Marcelo habló, yo no hablé acá porque no es nuestra realidad en América Latina, incluso en el propio Estados Unidos se hace muy poco PET para amiloidosis, pero el PET puede ser un futuro promisor para definir, para cuantificar mejor y definir mejor el pronóstico de pacientes, pero por ahora eso desde el punto de vista clínico no es frecuente en la rutina. Bueno, lo que dicen las guías, la guía americana del 2022 y la guía europea de miocardiopatía de 2023 coloca el estudio con pirofosfato de PD o HMDP con indicación clase 1 para el estudio en los pacientes que tienen ausencia de gamopatía monoclonal y la recomendación europea de la misma forma, indicación clase 1. Entonces es una cosa ya definida y ya está en la práctica clínica como ya incorporada. Bueno, entonces para terminar, el mensaje final es siempre excluir gamopatía monoclonal, siempre excluir a él, siempre hacer el SPECT para evitar falsos positivos como por pool sanguíneo, siempre seguir la investigación, mismo que cuando existe una sospecha clínica alta, mismo que los exámenes sean negativos, seguir la investigación y usualmente a través de una biopsia cardíaca, pero en los pacientes típicos con insuficiencia cardíaca u otros red flags, con un eco, una resonancia típica, con una ausencia de gamopatía monoclonal y con un pirofosfato positivo, este paciente no precisa de biopsia, tiene amiloidosis de tipo TTR y solo hay que hacer el secuenciamiento genético para definir si es wild type o si es hereditario. Muchas gracias.